con nuestro pastor Josué. Gracias, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que todo dolor vaya a la cruz del Calvario y que seas sanando de una manera milagrosa, desinflamando sus músculos, que seas tú obrando, Señor, por tu espíritu y llenándolo, Señor, con tu palabra para que fluya como río y que nosotros como pueblo podamos ser bendecidos a través de esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Muy buenos días. Está como oscuro hoy. Bueno, primera vez que no sé por dónde empezar. ¿Ah? Em, Me llama la atención y siguiendo la línea de lo que venía hablando la pastora, cuando empezó este año, yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa que siento como la fe menguada? De hecho, lo hablaba con Juan Camilo en una comida que tuvimos y también el martes lo compartí en el discipulado. Y resulta que más o menos para el mes de noviembre, nosotros teníamos unas goteras en la casa. Entonces, Millani, llevábamos mucho tiempo solicitando que nos las arreglaran, pero justo ese mes la niña se me cayó en la grada. Entonces a mí me dio mucho mal genio y entonces yo le llamé de una a la inmobiliaria y yo le dije, ¿cómo es posible que mi hija se tenga que caer y ustedes nada que hacen ese arreglo? Pues pasaron 20 días y no habían hecho el arreglo. Entonces yo dije, no, no más. Entonces me asesoré con algunos abogados de la iglesia y entonces hice mi carta y se las mandé. Les dije terminación de contrato con justa causa y unilateral. Entonces, eh, después de que pasé la carta, la pasamos el 5 de enero y yo dije, bueno, ¿y ahora para dónde nos vamos? Entonces, empezamos a buscar y todo carísimo. Los que han de pronto estado buscando casa ahora último, todo está carísimo. Entonces yo empecé, yo, bueno, señor, tú sabrás, buscamos. Ustedes no se imaginan, todos los días nos metíamos a las aplicaciones y nada. Entonces, no, que es que este mes es difícil para conseguir. Bueno, resulta que el domingo pasado yo tenía que predicar, o al menos era lo que me había dicho el pastor Otto. Entonces yo preparé la charla y venía listo. Cuando el pastor Víctor me dice, Josué, es que a mí también me dijeron, déjame que es que el otro me queda muy difícil. Yo le dije, ah, bueno, pastor, hágale tranquilo. Aproveché ir por la torta que se me había quedado de las primicias y arrimé a donde mi suegra por una Biblia que también me habían encargado. Entonces, apenas llegué a donde mi suegra, mi cuñado Josué, va de afán y yo, la verdad, voy de afán. Y me dice, no, vení, acompáñame. Una casa por la misma cuadra de mi suegra. Habían puesto el letrerito así directo con el dueño. Entonces, cuando fuimos, no, pues yo vi la casa y yo, ¿cuánto irá a costar? De una, pues uno dice, no, pues que el tamaño, la forma, los acabados, uno va anexándole y más que yo ya veía cuál era el presupuesto que habían de ese tipo de casas, de todo lo que hemos buscado. Entonces en esas, yo llego y le digo a mi cuñado, bueno, ¿y cuánto están pidiendo? No, 2 millones. Y yo, uff, se sale como por 600. Ay, no me puedo reír mucho porque me duele. Imagínense. Entonces resulta que en esas yo le dije, bueno, pues entré, la miré muy escépticamente, sin ninguna esperanza, pero entré a verla. Entonces yo, muy bonita, ¿y es para vos? No, pues si no es para mí, es para vos, que yo no sé qué. Y entonces mi cuñado era, no, y vea, el dueño se llama Stewart. Don Stewart, no se preocupe, que si no la tomo yo, la toma mi hermana, que yo no sé qué. Y yo, bueno, resulta que mi cuñado desistió de esa casa y el señor nos dijo, miren, yo no voy a recibir papeles porque yo ya le di mi palabra a una señora que le doy hasta el miércoles para que me los entregue. Estábamos en domingo. Bueno, la cosa quedó así y yo era señor y la provisión y la empresa bajita de nota, porque para los que no saben, pues mi esposa y yo tenemos una repostería, entonces el señor provee por ese medio.
Entonces yo, la empresa bajita de nota, ¿qué vamos a hacer? Entonces en esas me empezaron a salir unos negocios de unos carros sin buscarlos, o sea, me llegaban. Y yo, bueno, pues la cosa va pintando bien. Cuando en esas, el martes, mi esposa rima que quiere ver la casa. Cuando pasa por la casa ya no tenía letrero. Y entonces estaban y no, la arrendaron. Mi suegra no, la arrendaron. Y mi cuñado, llamen. Y entonces ya no, pues que ya no tienen, llamen, no sean bobitas. Entonces, al otro día, al mediodía, miércoles, llamamos. Y el señor, ay, no, es que yo quité ese letrero porque me tenían cansado de que me estuvieran llamando. Entonces ya yo dije que si no era esa señora, eran ustedes. Ya, le di a ella, le doy hasta las 5 de la tarde. Si no, mañana me pasan papeles. Pues la señora no pasó papeles. Y Stephanie los pasó súper contenta. Y yo, señor, yo todavía no siento paz. Yo todavía tengo mi incredulidad, señor. Entonces Stephanie llega y me dice, amor, yo sé que usted tiene dudas, pero usted sabe yo cómo soy. Y yo le dije al Señor, Señor, si esta no es tu voluntad, cierra todas las puertas, blíndala, que mejor dicho que esto no se dé por nada del mundo. Y si esto se está dando, es porque es de Dios. Bueno, yo le dije, bueno, está bien. Entonces pasamos los papeles y el Señor quedó como de darnos una respuesta, o al menos eso fue lo que yo había entendido. Fuimos a ver otro apartamento, el viernes fuimos a ver otro. Entonces yo le dije a ella, no, escríbele o llámalo porque yo necesito definir si seguimos buscando, si ya la casa es nuestra. Cuando el viernes en la tarde el señor dice, no, doña Stephanie, yo ya pasé para que le hicieran ese el contrato. Entonces el domingo se los paso para que lo firmen y en la semana lo autentican y ya, no, la casa es para ustedes. Y entonces yo me puse contento. Yo dije, ah, no, pues esto es de Dios. Contento. Al otro día había quedado con un tío de ir a dar agua a la finca para ver el sembrado de frijol que tenemos. Entonces en esas yo iba de camino para allá. Entonces ahí es donde va la historia de qué pasó. Que se mueren por saber qué pasó. Entonces en esas, digan que no. Entonces en esas iba ya llegando a la portada y dando una curva, el piso estaba mojado y la llanta o sea, no tuve tiempo ni de maniobrar ni de nada, eso fue de una para el piso. Yo sentí que el casco raspó el pavimento, yo sentí que caí sobre todo el hombro y entonces cuando me puse boca arriba sentía el dolor en la espalda y yo decía, ay, que me habré dañado. Entonces empecé a mover los pies, ahí acostado, ¿no? A ver las piernas, la cintura, pero cuando llegué al hombro dije, uy, no, aquí está el problema. Entonces llegó la de la ambulancia y entonces me dice, ¿qué te duele? Y yo le dije, el hombro. Yo ya miré y es el hombro. Entonces llegó y me tocó y sonó como esas tapitas de Gatorade cuando sonaba. Entonces cuando me tocó así, yo estoy dislocado, ¿cierto? Y me dice, estás fracturado. Y yo, no puede ser. Sino que como uno está con esa adrenalina, pues yo no sentía mucho dolor. Fue terrible para quitarme la chaqueta de protección. No, bueno, fue todo muy acompañado también por Dios porque incluso los mismos de la ambulancia me llevaron la moto hasta el éxito de al lado de Imbanaco. Fui a Imbanaco, allí me hicieron la atención pues bastante rápida y estábamos en esa desazón si era para cirugía o qué iban a hacer, o si era enyesada o qué. Entonces el doctor, eh, el ortopedista llegó, vio la radiografía y me dijo, mira, tenés un desplazamiento, más o menos así. Sí, no está despegado del todo. Entonces me dijo, vamos a dejarlo 15 días, solo inmovilizado. Entonces dije, no, pues, o sea, semejante tiestazo y solo salga así. De todo pensé, menos salir ese mismo día y así, para serles sincero. Me duele mucho, dormir fue bastante incómodo, pero pues gracias a Dios pude descansar y aquí estamos. Entonces, yo desde un principio sentía que debía predicar, no sé por qué, Señor, o esta palabra no es tuya o hay mucha oposición. Entonces, tenía esa inquietud realmente. Así que vamos a Santiago. Santiago capítulo 3.
versículo 1. En Santiago encontramos lo siguiente, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, realmente, si estoy aquí parado es porque tengo mucho temor del Señor, ¿sí? O sea, la palabra dice que no se hagan muchos maestros porque hay un peso en ser maestro y en enseñar la palabra, ¿sí? Es algo que va de la mano con un ministerio y que el Señor va a tener demanda del ministerio. Entonces, cuando yo iba en la ambulancia, me estaba doliendo mucho, mucho el costado para respirar. Entonces, cada que respiraba sentía como si me chuzara algo. Y dije, ay, Señor, ¿será que me perforé uno de los pulmones? ¿Qué habrá pasado? Pues uno no sabe, ¿no? Entonces, y no tenía tiempo de buscar en Google a ver síntomas. Ent- ¿A quién no lo ha hecho? Entonces, yo estaba pensando, yo le dije, bueno, analicemos. ¿Qué quiere el Señor mostrarme? Estaba muy tranquilo, si le soy sincero. Dije, bueno, yo tengo mi casa en paz, he enseñado bien a mi esposa, he enseñado bien a mis hijos. Me falta un poquito, Señor, en haberme dado más en las cosas tuyas, de pronto de poder haber dado más, pero me siento tranquilo, estoy en paz. Entonces, así me sentí todo el tiempo desde que salí de la ambulancia, todo el proceso de la clínica, todo el tiempo me sentí en paz, porque sabía que mi caminar estaba correcto. Entonces, eso me llevó a reevaluar y a decir, bueno, cuando iba a la ambulancia les dije, ¿y soy el primer servicio? Y ellos, sí, sos el primero. Y yo, ah, bueno, yo soy primicia. Y entonces la muchacha me dice, sí, es su primer accidente, pero toda contenta. Y yo, sí, es el primero. Gracias, Andresito. Entonces, primicia es lo primero, ¿sí? Y haciendo esta palabra, hace 15 días, cuando la estaba preparando, me surgieron muchas dudas. Y yo ya he predicado de primicias, pero me surgieron muchísimas dudas. Entonces llamé a mis papás, a los pastores, y entonces les dije, bueno, vamos a debatir. Y entonces empecé a debatir con ellos y entonces, no, pero eso de acuerdo a la palabra, dice, no, pero es que la palabra también. Y entonces empezamos a debatir y entonces allí fue donde surgió el título de esta palabra. Primicias, estafa o bendición. Entonces le puse así porque eso nos va a traer más seguidores a la página. No, la verdad es que no lo voy a enfocar en esa forma, pero los que saben de marketing digital saben que aplica. Le puse así realmente por eso, pero lo vamos a trabajar desde dos puntos de vista, ¿sí? Vamos a trabajar el día de hoy dos doctrinas que se han venido reflejando en la iglesia, ¿sí? Y muchas veces la una le tira a la otra, pero no se ha podido llegar a consensos en los que se pueda hablar de una forma tranquila del tema, ¿sí? Entonces vamos a ser lo más neutros posibles, aunque yo voy a mostrar muy claramente mi postura. ¿Listo? O la doctrina por la cual yo me inclino. Entonces, hay dos, y es muy sencillo. ¿Doy o no doy? ¿Sí? Es simple. Entonces vamos a enfocarnos primeramente en la postura en la cual yo me inclino. ¿Sí? Para mí las primicias son una honra a Dios. ¿Sí? Es de lo que Él me ha entregado, de lo que Él me ha dado, pues yo retribuírselo desde lo primero del año, que en este caso para nosotros es enero, y yo lo doy con gozo, ¿sí? De hecho, cuando mi hijo nació, mi hijo Gabriel, yo le dije, Señor, mi hijo es primicia porque es el primero, el primogénito, yo te lo entrego. Y tuve un proceso de entrega y me dolió bastante, pero sentía que debía hacerlo porque él es mi primicia también para el Señor. Entonces, yo empecé a caminar hace algunos años con el tema de las primicias
y yo descubrí un principio. Yo descubrí que había algo allí que me generaba bendición. Entonces vamos a hablar a calzón quitado, ¿sí? Cuando los judíos daban sus primicias, ellos lo daban con una convicción de que Dios iba a retribuir y de que Él iba a bendecir sus cosechas. Entonces, ¿lo hacían por conveniencia? Sí, sí, claro, lo hacían porque había un mandato, pero también veían que en ese mandato había bendición. Sencillo. O sea, no lo adornemos. Ellos lo hacían por conveniencia porque había una promesa de que Él iba a multiplicar y de que sus cosechas iban a ser bendecidas. ¿Sí? Entonces, cuando yo empecé a ver este principio, yo dije, ve, esto funciona. Así como he visto muchas personas que no se congregan, que no son cristianas y mandan el diezmo. Y nos pasaron como 3 veces en Medellín de hermanos, de esposos, de señoras que se congregaban en la iglesia y mandaban el diezmo con las esposas. Y no eran cristianos. Entonces, ¿qué he descubierto yo, mis amados? Que la Biblia es de principios. Así como hay un principio físico de la gravedad, en donde si yo suelto el micrófono se va para el piso, y que aunque yo no veo qué es la fuerza que está ejerciendo en ese momento porque no es visible, así también es el principio del dar, del ofrendar, del diezmar y del dar las primicias. Entonces yo entendí ese principio y desde hace varios años lo estoy ejercitando y lo estoy dando desde mi casa. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, vamos a ver un versículo. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 38. 3:8. Jesús aquí está hablando, está compartiendo a los fariseos y demás. Y entonces Jesús dice algo aquí que no quiero que vaya a sonar fuera de contexto, pero sí lo voy a acomodar un poco. Dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, ¿sí? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces yo decía, listo, yo puedo que no crea en las primicias, pero pues que a mí el Señor me está mostrando que hay bendición en eso. Digo, mucha gente va a estar desde la otra postura, ¿sí? De la postura del no dar. Y ya les voy a explicar por qué esa postura también es válida. Pero yo estoy viendo que en la postura en la que me encuentro hay una retribución, ¿sí? Hay un multiplicar. Miren, a mí me impactó, eh, voy a hablar así acá un poquito. Resulta que en el 2020, que fue cuando empezó Pandemia en Forma, fue el año donde nosotros más vendimos. Vendimos casi 120 millones en el año. Y después de ese año, 2021, ya no teníamos trabajadores, las ventas bajaron casi un 30% y estábamos más bendecidos que el año 2020. ¿Por qué digo más bendecidos? Porque teníamos más tiempo con los niños. Gabriel entró a un jardín más costoso y entonces había para todo. Había para salir, había para estar con los niños. No nos estábamos matando como nos matamos en el 2020, porque la verdad fue un año bastante trabajoso y la provisión aumentaba. 2022 me armaron las ventas, otro porcentaje. Y yo decía, pero si esto está tan suave, ¿cómo es que nos va tan bien? Yo pensaba para mis adentros, yo no hablo esto con Stephanie, pues yo manejo la parte financiera y yo le digo, estamos así, hace falta tanto y ya, o vamos a gastar en esto y queda esto. Así es como manejo las finanzas con mi esposa. Eh, Ella tiene las cuentas, pero dentro de esas cuentas y de la mía, sacamos para distribuir a todos los gastos de la casa.
y es en común. Entonces, cuando yo empiezo a ver que realmente el trabajo ha menguado eh, progresivamente desde el 2020 a la fecha y veo que Dios nos sorprende de formas impresionantes, digo, ¿qué es esto? Sino que el Señor también bendice y como que retribuye también la fe de uno, ¿sí? Y lo chistoso es que en el 2020 nosotros íbamos a entregar la casa o el apartamento que estábamos en arriendo porque la primera semana, cuando surgió lo de la pandemia, nos cancelaron todos los pedidos. Entonces dijimos, no hay flujo de caja, no hay con qué arriendo. Hice carta a la inmobiliaria, mire, de acuerdo a la emergencia que vamos a entregar el inmueble, no lo rechazaron. Y entonces me dio una rabia y entonces mis papás dijeron, ¿no será que es que no se debe venir? Y yo veía el agua alrededor ahogándome y dije, bueno, pues entonces no hay que irnos. Y a la semana siguiente, full de pedidos. Tuvimos que contratar, hicimos inversión en publicidad, bueno, etcétera. Entonces vemos cómo Dios nos va llevando progresivamente y hasta con miedo a nivel personal para mejorar. Entonces de allí, Stephanie me dice, amor, necesitamos una casa porque es que es más amplio, aquí estamos estrechos. Y entonces yo le dije, no, pero pues hay que mirar 1 millón, un presupuesto de 1 millón, pues para la casa. Cuando me dice, amor, ya encontré una y ya estábamos sobre el tiempo para mudarnos. O sea, todo siempre es así como a quemarropa. Entonces, ¿y yo qué casa viste? No, mírala. Y fuimos a verla y la casa se veía súper chévere. Y yo, ¿y cuánto? No, 1.400.000. En el apartamento pagábamos 900. Entonces, los que manejan las finanzas saben lo que es un hueco de 500.000 pesos. Entonces yo le dije, uy, amor, pues que no nos da, mejor. Bueno, no nos da. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dice, no, pues, hagámosle. Bueno, hagámosle, pues, uh, me tiré también de cabeza y, ¿verdad? Lo hicimos y durante todos los meses hasta hoy, Dios nos ha proveído para pagar esa casa. Cuando llegó a esta casa, yo era con mi temor y entonces mi suegra, no, Josué, esa casa es para ustedes, Dios les... Y yo, luego mi cuñado, no, negrito, esa casa es para ustedes. Luego mis papás, no, Josué, Dios proveerá. Y yo, cuando salió la casa. Entonces yo dije, bueno, si ya hay muchas personas a favor y el único que está en contra soy yo, entonces el problema soy yo. Entonces le dije, Señor, no refrenes tu bendición por mi incredulidad. Y muchas veces nosotros no damos por incredulidad. Eh, Se me vino una persona a la cabeza, pero era así taladrante el nombre. Entonces yo llamé pues para ver cómo estaba. Y, y yo le dije, ah, bueno, dime, entonces me dice, no, que ayúdeme solo con oración, que yo no, que yo, ah, bueno, bueno, y regálame por favor también tu número de cuenta. Entonces, pues estamos en el proceso apretadito, eso fue hace poquito. Entonces, yo como yo las finanzas de Stephanie las conoce, entonces le dije, gorda, ayúdame transfiriéndole 200 a esta persona. Y Stephanie, como que, o sea, te estás quejando a cada rato que no hay plata y me decís que le mande 200 a esta persona. Y la verdad no lo hice, y no se los digo pues para jactarme del tema, sino porque cuando el Señor pone en tu corazón el dar, hay que hacerlo. O sea, Él es el dueño de las finanzas, Él es el dueño de lo que tú posees. Él es el dueño de absolutamente todo. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, es decirle, Señor, todo cuanto tengo te pertenece. Al punto que en el libro de los Hechos, ustedes veían que la gente vendía la casa y la repartían entre los necesitados. ¿Saben qué significaba eso? Que tenían tan claro que lo que había y lo que ellos poseían no era de ellos, que no les dolía hacerlo. Pero hubo una persona que le dolió, Ananías y Zafira, sustrajeron de la venta y pues se los dejo ahí de tarea a los que no han leído el libro de Hechos. ¿Listo? Entonces, yo creo a las obras. Entonces resulta que cuando empezamos a dar las primicias,
esto es muy importante y es ponerse en común acuerdo sobre qué dar. Entonces yo oro al Señor, digo, Señor, ¿qué quieres de primicias? Y siempre desde que he estado haciendo el ejercicio de dar, el Señor pone en mi corazón qué es lo que tengo que dar. Entonces yo llego y ya recibí qué es lo que hay que dar. Y entonces hablo con mi esposa y mi esposa me dice, lo que el Señor te haya dicho. Yo tengo esa bendición. Hay otros que de pronto les dirán, no, pues tanto, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, cuando vamos a darle a una persona, yo gorda sentí darle a esta persona. Y entonces yo le digo, ¿cuánto sentiste vos? Entonces, si damos exacto en el número, y que casi siempre pasa, damos exacto en el número, eso es lo que damos. Entonces, la primera vez yo estaba trabajando, llevamos como un año de casados prácticamente, y yo le dije, gorda, sentí dar mi primera quincena. Mi salario, pues les dije que voy a hablar a calzón quitado. Mi salario era en ese momento de 850.000 pesos, con un bono de 50.000 pesos. O sea, en ese momento me ganaba 900. Y con la primera quincena, prácticamente yo solucionaba una parte del arriendo. A mí me alcanzaba para arriendo, servicios y quedaba bien, gracias. Entonces, cuando el Señor me habla de eso, ya estábamos en enero, ya no había prima que valiera, porque esa ya se había ido hace rato. Y dije, bueno, Señor, le dije a Stephanie y Stephanie me dijo, Señor, amor, si tú sentiste hacerlo, tienes que hacerlo. Pues uno le da susto, además uno como proveedor, pues peor, ¿sí? Entonces yo llegué, pagué mi sobrecito y se fue. Una semana antes de tener que pagar el arriendo, mi esposa tenía el vestido de matrimonio. Ella lo había confeccionado y todo. Entonces me dijo, gordo, yo quiero vender eso porque yo sé que yo no lo voy a volver a usar. ¿Entiendes? Entonces en esas, ella lo puso en venta. ¿Qué probabilidad hay de que una mujer calce perfecto en ese vestido, hecho a la medida? En ese entonces, pues Steffi estaba bien delgada porque por la ansiedad y todo, se había adelgazado bastante. Entonces, ella pesaba como 65 en ese momento, entonces era bien delgadita. Pues fue una muchacha bastantona, porque era de esas operadas, y entonces yo la miré y miré a Estefan y ella me hizo como que aquí no fue. Pues se puso el vestido y le quedó. Yo la miré y yo le dije, no, Dios ancho ese vestido, o sea, así como, no, de verdad, o sea, la probabilidad era un 10%, ¿sí? A los que nos gustan las probabilidades, era un 10%. Esa muchacha cupo y lo compró. Exactamente el valor de lo que habíamos dado de primicias. Y con eso se suplió el arriendo. Entonces, en el caminar que yo llevo, me he dado cuenta que Dios nunca me ha desamparado. Y en medio de mi guerra, desde que empezó este año, el Señor me decía, dime cuándo te he faltado. No, Señor, nunca me has faltado. Entonces, ¿por qué no creemos? ¿Por qué nos golpea tanto la incredulidad si nos damos cuenta que realmente Él nunca falta? Y a veces dar esos saltos de fe es lo más difícil, pero cuando usted lo da, usted puede experimentar lo que es caminar en el agua. Naturalmente se hunde, espiritualmente se sostiene. Entonces, primicia es fruto primero, es hecho que se da a conocer por primera vez, es prestación de frutos y ganado que además del diezmo se daba a la iglesia y bueno, etcétera. Entonces, ¿a quién se le daban las primicias en la época antigua? Vamos a Nehemías, capítulo 10. Nehemías, capítulo 10, versículo 35. Dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra
y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministraban en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a la cámara de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y que los levitas recibirán la décima parte, o bueno, las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Entonces, básicamente se llevaba al templo y en el templo estaban los sacerdotes y los levitas. ¿Sí? Y ellos eran quienes recibían las primicias del pueblo. Entonces, ¿qué es lo curioso aquí? Que si usted lee, prácticamente era la primicia de todo. Habla del ganado, de los hijos, de las masas, o sea, habla de todo árbol frutal, era la primicia de todo. Entonces, yo leyendo cómo lo manejaban en la Edad Media, pues me di cuenta que habían llegado a como a una solución y era poner un estándar. Entonces, la gente a veces daba la cuadragésima o la sextagésima parte del cultivo. La verdad, eso no es nada. Yo me puse a ver las proporciones y más o menos eh, como por 4.000 kilos era, no, por 1.000 kilos, 25 kilos. O sea, realmente eh, no era gran cosa. Y eso lo daban los generosos en la Edad Media. Entonces, analizando todo esto, mis amados, vamos a ver cuánto se debe de dar de primicias. Vamos a Deuteronomio capítulo 26, verso 1. Mi esposa, tenés que predicar sentado. Y no soy capaz. Sería muy incómodo. Dice, cuando hayas entrado en la tierra, le repito, perdón. Deuteronomio 26, versículo 1 al 11. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya hecho a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Allá puede continuar, pueden seguirlo leyendo, pero estamos hablando puntualmente de las primicias, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta, mis amados, que ellos lo hacían en acción de gracias, ¿sí? No solamente por haberlos sacado de Egipto, sino también porque los introdujo en una tierra prometida, ¿ya? Ahora, no se especifica el monto, solo dice lo primero. Y si usted le dicen lo primero, puede ser una libra de guayaba con una libra de manzana y de lo que usted tenga de frutos. No especifica, pero dice lo primero. Ahora, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tipifica lo primero? O sea, ¿qué quieres que nosotros demos como primero? Entonces, el Señor
es el que se encarga a través de su Espíritu Santo de revelarle a cada uno de ustedes qué es lo primero, ¿sí? Ahora, yo en lo personal, Josué, aclaro, siempre he dado plata. En una ocasión fueron los primeros 15 días de ventas de la empresa. No les estoy hablando de la utilidad de las ventas de los 15 días, sino las ventas de esos 15 días, ¿sí? Este año dije, bueno, gorda, ¿qué damos? A mi esposa. Entonces me dice, gordo, demos 1.000.000. Para los que no saben, estamos en el proceso de trasteo, casa cara, etcétera, y entonces cada vez puede ser más difícil. Yo le dije, si eso es lo que tú sientes, que ella casi siempre me dice que yo decida, entonces eso es, ¿sí? Les estoy hablando con cifras, perdónenme si los incomodo, no es mi intención, pero es lo que yo siento en mi corazón con mi esposa, ¿sí? Ahora, lo que les he dicho y se los voy a repetir, siempre que hemos dado primicias o que damos nuestro diezmo, Dios provee. Los diezmos con mi esposa los manejamos no de las utilidades, sino de las ventas. ¿Por qué? Porque es que nosotros entendimos, el Señor provee, mis finanzas son de Él. Si Él me dice, Josué, hay que hacer tal cosa, yo la hago. Josué, hay que darle a fulanito, yo lo hago. Mi esposa a veces me dice, amor, sentí, dale. Y no siempre las finanzas están bien o abundantes, porque cuando uno está en abundancia es fácil dar, pero cuando la cosa está apretada es más difícil dar, ¿sí? Entonces son principios y los principios se cumplen. Ahora que estoy en el cultivo del frijol, yo siembro un frijol y a los 15 días me va a dar 3 maticas y a los 15 días le va a salir flor y a los 2 meses después me va a dar fruto. ¿Qué es lo hermoso? Que de un frijol pueden salir cuántas vainas, Ladino. Las vainas son como las habichuelas, para los que no saben. Entonces, de un frijol salen 10 habichuelas y de cada habichuelita hay entre 5, 4 o 7 frijoles por un frijol. O sea que prácticamente da el 700% de un frijol. Si yo no siembro el frijol, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Se queda con el frijol. Así funciona el principio. Si usted no siembra, no pasa nada. Pero si usted siembra, se va a dar cuenta que puede dar mucho fruto. Y esos principios están en el diezmo, en la ofrenda y en la primicia. Y yo personalmente, se los digo, se cumple. Amén. Están dormidos. Ahora bien, vamos a Ezequiel capítulo 44. Ezequiel 44, versículo 30. A ver, yo lo estoy encontrando primero y con la mano mala. ¿Qué pasa? Ezequiel 44, versículo 30. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos, perdón, de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición. ¿Cómo dice ahí? Para que repose la bendición. ¿Eso qué es? Una promesa. Ninguna cosa mortífera, bueno, ahí da una especificación de que no pueden comerlo los sacerdotes,
Pero ahí vemos una promesa, mis amados. Y es que cuando uno lleva las cosas al Señor, hay una promesa. La bendición reposa sobre nuestra casa. Y usted dirá, pastor, qué bendición hay en que usted cayó de la moto y fracturó la clavícula. Mis amados, yo no sé el Señor que me libró siguiendo Padagua. Yo no sé bueno, yo sí sé, me está enseñando también a depender de Él, a quedarme quieto. Como pueden ver, me es imposible quedarme quieto. Mi esposa ayer, amor, quédate quieto, que acostate. Y yo haciendo la comida. No me puedo quedar quieto. Estoy en ese proceso. ¿Sí? Señor, no mandes algo peor. Pero estoy en ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor me está enseñando en medio de mi incredulidad de, usted depende de mí. Usted depende de mí. Y en ese depender de Él, bueno, lo puedo contar. Me salió un carrito para vender. Se lo vendí a un amigo y de ahí me puedo ganar casi 1 millón de pesos en 2 días, sin hacer gran cosa. Ese es Dios. Un negocio que no busqué, que me llegó a mí y que me va a bendecir. Ahora, hablando ay, yo no me acuerdo, es que he hablado con tanta gente, pero hablando con alguien, hablábamos y llegamos a una conclusión. Los negocios con los carros me llegan siempre que la empresa está bajita de ventas. Como que te falta ingresos, tenés. ¿Sí? Entonces es una gran bendición, mis amados. No hay mayor regalo, no hay mayor satisfacción que Dios maneje tus finanzas, que tú pierdas el control de tus finanzas. Muchos me dirán, hermano, usted es muy responsable. Yo no llevo finanzas de la empresa. Llevamos pues las ventas, pero yo no sé cuánto se gasta en esto, en aquello, porque yo sentí de parte del Señor no llevar ese gasto, porque entonces mi fe se vería tan valiente. Entonces yo llevo lo que se vende de la empresa, pues para la declaración de renta del año siguiente y demás, pero realmente el Señor, vean, provee para arriendo, provee para servicios, provee para celulares, provee para colegios, provee para cuotas de la tarjeta, provee para comprar ropa, provee para poco de cosas. Y yo digo, ¿en qué momento? O sea, yo digo, si yo saco el presupuesto familiar, me voy para atrás. Y digo, ¿cómo puedo ver tan bendecido si aparentemente los ingresos son tan bajos? Aparentemente. Pero el Señor manda y manda y manda. ¿Y saben un secreto que yo le aprendí a mi mamá? Que así como manda, uno entrega, entrega, entrega. Entonces, cuando usted sienta de parte del Señor dar, no retenga su mano. Y si usted sintió ya algo para las primicias, no lo retenga. Porque si lo retiene, recuerden qué pasó cuando esta familia, que se me fue el nombre en este momento, que entraron a Jericó y que todo era primicia del Señor y ellos guardaron unas cositas en la tienda. Acá les queda tarea de buscar. ¿Listo? Bueno, mis amados, vamos a ver entonces otro hecho, otra promesa. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes, creo que está por ahí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra promesa, otro principio, ¿sí? Ahora, a lo largo de la historia, vemos que hay una gran importancia en estos preceptos bíblicos, ¿sí? Entonces vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Capítulo 31, versículo 12. Ahora, ¿por qué les leí ahora el pasaje de Juan donde Jesús les decía creer a las obras? Porque es que yo les estoy invitando a que ustedes crean, que si no creen que la primicia pueden decir, pues entonces vean a la gente que es bendecida con las primicias.
¿sí? Juan Camilo es un fiel ejemplo del tema, aparte de mi persona. Y él ya predicó hace unos días de cómo el Señor lo ha bendecido y cómo lo sigue bendiciendo, de cómo cuando salimos a comer recordábamos, ¿vos te acordás cuando vivieron en la iglesia? Y como todo era tan apretadito porque salían las cosas apenas para pagar los requerimientos de la empresa y luego vende la moto, se la mete al carro y le roban el carro y después de la nada tiene todo el presupuesto para comprar una moto mucho mejor a su gusto. Entonces yo digo, wow. Ahora, hay que tener algo en claro, mis amados. No siempre la bendición es económica, ¿sí? Porque es que tampoco quiero caer en el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Miren, no hay mayor bendición que yo ayer me caí y dije, Señor, estoy en paz. No hay mayor bendición que si mi viejo Luis el día de mañana fallece, ay, estamos tranquilos porque va con el Señor. Que en el entierro de mi tío Gabriel, que me dolió muchísimo, para serle sincero, pero usted iba a ese velorio y éramos los únicos contentos, porque los de las salas de al lado eran un lloro, una tristeza y nosotros hasta cantando alabanzas. Esa es la mayor bendición que nosotros como hijos de Dios podemos tener, que tenemos vida eterna. Y eso nada, ni el oro del mundo lo puede reemplazar. No tiene comparación. Lo que pasa es que a veces menospreciamos la bendición espiritual. Ahora, Segunda de Crónicas 31:12 dice, eh, 11, 31:11, voy a leerlo desde el 11. Entonces mandó Ezequías, que era el rey de ese momento, que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo. Entonces, miren, estamos en un reinado del pueblo creo que este era Judá. Entonces, ¿cómo a lo largo de la historia se mantiene el proceso de las primicias? ¿Sí? Ahora, Abraham dio el diezmo, pero en la ley con Moisés se dio la estipulación de las primicias. Y después de Moisés, ellos duraron 400 años en Egipto, y eso sin contar el tiempo de Moisés hasta, no, sí, 400 años, más o menos, en Egipto. Luego con Moisés cuando salieron de Egipto, y de Moisés a la fecha prácticamente se sigue manejando el tema de las primicias con el pueblo judío. Ahora, yo le decía a Stephanie, vení, ¿vos cuántos judíos pobres has visto? Le decía, porque es que incluso hasta uno en las películas ve que son los del penthouse, unas cosas impresionantes. Digo, ¿cuántos judíos has visto pobres? Me dice, no, pues gordo, aquí adentro no, pues, habría que irse para Israel a ver cuántos hay allá. Pero en lo que vemos en lo natural es que hay y la verdad, si les soy franco, la mayoría no son buenos. Tengo un primo en Cartagena, algunos lo conocen, y él me dice, negro, mira, fui a un evento en un hotel de lujo. Y eso estaban haciendo una celebración como un Shabbat, ahí con los judíos. Y entonces ellos se reunieron, hicieron el Shabbat, y de ahí salían para las peores rumbas, con drogas, con de todo. Y era gente millonaria. Entonces, no se trata de si usted es bueno o malo. Hay un principio. ¿Ven? Bueno, continuamos. Salmo 16. Ya casi entramos a la segunda parte. Salmo 16. Dice en el Salmos 16, versículo 1. Guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti.
Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, mis amados, este salmo refleja que el Señor es nuestra bendición. Si nos llegan bendiciones terrenales, gloria a Dios, una añadidura, pero Él es nuestra bendición. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la segunda postura, la del no dar. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16-17, porque aquí vamos a empezar a entrar en materia. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Me dice cuando estén allí. ¿Listo? Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Aquí lo está hablando Pablo a los colosenses. Voy a repetirlo. Por tanto, nadie, subraye, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cuando usted me habla de días de fiesta, pues sabemos que está hablando a los gentiles de que no los pueden juzgar por este tipo de cosas que celebran los judíos, ¿sí? Porque en ese entonces habría mucha disensión porque había un grupo de judíos que quería llevar a los gentiles a que siguieran todas las doctrinas o las leyes de lo que hablaba el pueblo judío, ¿sí? De lo que ellos seguían. Entonces Pablo, como apóstol a los gentiles, siempre se levantó a hacer este tipo de denuncias, ¿sí? Dice, ustedes recibieron al Espíritu en medio de sus creencias o de su cultura, pues ustedes no tienen que acomodarse a nuestra cultura, al punto de que no tienen tampoco que circuncidarse. Los que hicieron el estudio de Gálatas lo tienen más claro. Entonces seguimos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, básicamente, mis amados, lo que estamos viendo es que todo se centra es en Cristo. ¿Sí? Aquí está diciendo, usted no lo pueden juzgar si usted no hace las primicias, si usted no celebra Yom Kippur, si usted no hace el Shabbat. Nadie lo puede juzgar, porque eso era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era Cristo. Amén. Ahora, Cristo en su resurrección, vamos a ver esta postura, otra confirmación de esta postura. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Vamos del 20 al 23. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son en Cristo en su venida. Entonces, aquí empezó el debate bueno,
Porque yo le decía a mis padres, a modo de debate, y les decía, bueno, yo aquí estoy viendo que de acuerdo al Nuevo Testamento, luego las primicias no aplican, porque me está hablando de que Cristo es la primicia y de que nosotros somos primicias suyas. Entonces estaba hablando ya desde un ámbito espiritual y no material. Entonces nosotros, ¿por qué celebramos las primicias? ¿Y por qué no celebramos la Pascua? ¿Por qué celebramos las primicias y no celebramos las luces? ¿O es que lo hacemos por conveniencia? ¿Se imagina esa conversación tan acalorada? Pero, mis amados, estamos en un tiempo donde hay que debatir y hay que saberlo hacer. Y si no lo podemos hacer entre nosotros, luego entonces, ¿cómo vamos a ser edificados? Amén. Entonces, tuvimos varios debates y este fue un punto. Entonces les dije, entonces, ¿por qué si celebramos las? Entonces ahí llegamos a una conclusión. Hay fiestas que ya se han cumplido en Cristo, ¿sí? Vemos la fiesta de la Pascua, que era el Cordero inmolado, fue cumplida en Cristo. Vemos las primicias, Cristo primicia, ya fue cumplida. Pero hay unas fiestas que aún no se han cumplido, ¿sí? Entonces nosotros celebramos, inclusive tuvimos un tiempo en que estábamos celebrando la fiesta del Espíritu Santo. No lo hemos vuelto a hacer, que es el Pentecostés, que va ahí pegadito a la Pascua. Entonces, tenemos que empezar a celebrar las cosas que fueron cumplidas en Cristo. Entonces llegamos a esa conclusión, ay sí, hay que anexar esta parte. Luego la fiesta de las luces, que la vemos en diciembre, hay que celebrar las cosas que son una tipificación de lo que Cristo ya cumplió. ¿Sí? Entonces, los debates no son para ver quién tiene la razón, sino para unificar conceptos, sino para que todos hablemos un mismo idioma. Por eso es que el Señor me puso en mi corazón hacerlo desde esta óptica, ¿sí? Entendemos que Cristo es nuestra primicia, así como nosotros somos primicia suya. Pero también entendemos que en el dar la primicia hay bendición. Entonces, sea cual sea la decisión que usted tome, ambas son válidas. Ambas tienen la paz del Señor. Así que no hay condenación en el que da primicia, como no hay condenación en el que no la da. Así de sencillo. Dime, Jan. Ujú. Un mandato. Ujú. Correcto. Es que, eh, es que de hecho por eso les dije que en la época medieval tenían unos topes, pero la realidad, mis amados, es que, como les dije desde un principio, todo cuanto usted tiene le pertenece al Señor. Luego, cuando yo doy, no lo hago porque el pastor me dijo que dé. Y eso me quita la carga de qué hace el pastor con eso. Es la verdad. Entonces, cuando yo doy, yo lo hago con total libertad, no para bendecir, y les voy a ser sincero, no para bendecir al pastor y a su familia. Yo lo hago porque es que realmente yo veo que hay un principio allí. Y aparte de ese principio, lo hago por amor. Porque digo, Señor, ¿cuánto me has bendecido? Mira a mis hijos, son niños tan hermosos, mira a mi familia, mira cuánto tú me has dado, Señor. Esto es mínimo. Y sentir ese respaldo. Miren, otra cosa que quiero decirles. Un día yo no había dado el diezmo y yo estaba zarado. Yo, Señor, te debo el diezmo, te debo el diezmo y ya llevaba un tiempito ahí endeudado. Señor, te debo el diezmo. ¿En qué momento me va a salir un ladrón y me va a robar? Porque sentía que tenía la puerta abierta. ¿Sí? Señor, el devorador. Y eso fue clarito. ¿Quién te dijo que yo te amo por tu diezmo? Yo te protejo
porque eres mi hijo, no porque me das el diezmo. Ah, qué belleza. Por amor, solo amor. Y si Él nos ama tanto, ¿por qué dudamos? Si Él nos ama tanto, ¿por qué nos cuesta devolver o por qué nos cuesta dar? Y no solamente aquí en la iglesia, mis amados, ¿por qué nos cuesta dar afuera? ¿Por qué nos cuesta sacar un pan? Hay una actitud que debo corregir. Aquí, calzón quitado. A mí me da un mal genio que me pidan mientras estoy comiendo. Me da un mal genio que me pidan cuando estoy comiendo. Ay, pero es que, digo, hola, hay tanto momento aquí para pedir y lo cogen a uno con el bocado en la boca. Y entonces había cogido la maña de decirle a Stephanie, sentémonos aquí para que no nos pidan. Y entonces ya el señor ahí, papá, ya ustedes saben cómo es la vuelta conmigo. Entonces ya dije, señor, tienes razón, hay que dar. Los pobres siempre estarán entre vosotros, les dijo el Señor. Siempre. Así que los que esperan a un Mesías político que va a bendecir a todos los pobres del mundo para que no haya pobres en la tierra, la palabra ahí lo descreditó. Los pobres siempre estarán entre vosotros. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos para bendecir. A mí me impacta cómo es ver esa iglesia en Venezuela que dando almuerzos en medio de escasez. O sea, ¿ustedes saben lo que es eso? Y que cuando mis papás entraron a comer, les dan el pedazo de carne a ellos. Y eran unos pedacitos así. Y eran los únicos con carne. Yo creo que a mí me hubiera entrado esa vaina así, me tocaba tragármelo y pasarlo con agua porque el dolor no me daría. Entonces, mis amados, lo que usted tiene es para bendecir. Repítalo. Lo que usted tiene es para bendecir. Y entre más bendice, más tiene. Por eso el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Amén. Vamos a Primera de Corintios 15. Ah, ya, esa ya la leímos. 15:20. Bueno, vamos a Romanos capítulo 11. Y esta es como la columna vertebral de esta postura. Romanos capítulo 11, versículo 13. Esto va directico. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, aquí le está hablando, mis amados, a los gentiles, entendiendo que ellos también eran primicia y que eso hacía también como para dar a entender o generar a celo a los judíos que no querían recibir a Cristo. Amén. Entonces, mis amados, nosotros somos injertados, pero y somos primicias de Cristo, pero el que nos sustenta es Cristo. Por eso les está diciendo, no se jacten, porque es que no depende de ustedes. Y el crecimiento no viene por ustedes, sino por Cristo. Entonces, Cristo nos hizo primicias suyas.
y nos hizo santos. Amén. Bueno, mis amados, a ver, espérenme un segundito, aquí está la conclusión. Dice, no importa cuál sea la postura, debemos entender. Dios es el dueño de todo. Aun cuando le recibimos, le hemos hecho Señor y dueño de todo cuanto tenemos. Entonces, vemos dos ejemplos que a mí siempre me han gustado compartir. Vemos el ejemplo del joven rico y vemos el ejemplo de Zaqueo. El joven rico fue a donde el Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y entonces, bueno, voy a parafrasearlo. Entonces, al final Jesús le dice, si quieres ser varón perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Pero cuando fue a Zaqueo, Zaqueo estaba buscando al maestro al punto que subió un árbol. Y el Señor vino y le dijo, Zaqueo, baja porque hoy voy a comer en tu casa. Y estando en la casa, Zaqueo desde un comienzo le dijo, maestro, si debo dar lo que tengo, lo devolvería hasta 3 veces si le echo mal a alguien. ¿Qué era eso? Renunciar a sus riquezas. Y lo lindo es que el Señor no le dijo que sí. En ningún momento el Señor le dijo, sí, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame. No, ese no fue el mandato para Zaqueo. Porque todo está en el corazón. Así que examinemos nuestro corazón, si estamos rectos o no delante del Señor. Amén. Romanos capítulo 14 y con este finalizamos. Romanos capítulo 14, versículo 23. Ah, creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Bueno, dejémoslo así. Bueno, mis amados. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Quitamos toda condenación, Señor, que ha sido impuesta por generaciones, Padre Celestial. Quitamos toda iniquidad, Señor, de que condenamos al pueblo por no dar, Señor, por lo que se ha predicado en los púlpitos, Padre Celestial. Yo te pido que seas tú, Señor, trayendo una nueva revelación de tu espíritu, Señor, trayendo una nueva revelación del dar, trayendo una nueva revelación, Señor, de desposeer. Y a esto me refiero, Padre, a que te podamos rendir a ti nuestras riquezas, que te podamos rendir a ti nuestras pertenencias, Señor. Que pueda venir un entendimiento de que todo lo que tú nos has dado es tuyo, Señor, y es para tu servicio, y es para bendecirte a ti y para glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos dejaste una guía en el Evangelio de Juan, Señor, donde nos permite entender que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre. Que todo lo que pidamos sea para glorificar tu nombre. Que en todo lugar donde estemos sea para glorificar tu nombre. Te entregamos, Señor, nuestro orgullo y nuestra soberbia que no nos permiten glorificarte, sino glorificarnos a nosotros mismos, Señor. Te pedimos perdón por nuestra maldad y te damos gracias, Señor, porque en mi vida estás cumpliendo el lema de este mes, Señor. Caminando sin ver viendo lo imposible, Señor. Caminando, descansando en tus manos. Caminando, descansando mis finanzas en ti, Señor. Amén, Señor. Gracias por tu misericordia. Amén.